Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a ver longitud de segmento de recta y pues bueno, otras pequeñas cositas más. Bueno, un segmento de recta recuerden que está determinado mediante dos puntos. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos este segmento de recta que es de A a B. ¿Sale? No sabemos aquí qué coordenada, simplemente pues lo puse para dar la explicación. Este es un segmento horizontal. Y el segmento horizontal siempre va paralelo a ¿cuál? Al eje de las X, como pueden observar en este dibujo. Mientras que un segmento vertical, de igual manera, cortado por entre el A y B, es paralelo al eje de las Y. ¿Sale? Entonces, siempre un segmento de recta se va a determinar, recuerden, por las dos letras que lo colindan y una línea sobre encima de ellos dos. ¿Sale? Entonces, este es un segmento horizontal que va respecto al eje de las X y un segmento vertical que va respecto al eje de las Y. ¿Sale? Pero también tenemos segmentos inclinados, como por ejemplo en este caso, fíjense, tenemos el segmento A y B. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo podríamos determinar la magnitud de estos segmentos de recta? Por ejemplo, si tuviéramos un segmento de recta en este sentido horizontal y vertical, por ejemplo, para un segmento horizontal, ¿qué podríamos hacer? Pues simplemente restar lo de que tenemos x2 menos x1, y para un segmento vertical, restar lo de y2 menos y1, ¿no? Y así pudiéramos encontrar fácilmente los segmentos de recta. Fíjense, voy a poner en el pizarrón algo así. Bueno, imaginemos que tenemos un punto, por ejemplo, un segmento de recta. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, ¿no? En el 4x, aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el 6, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener, en este sentido, el punto A. Voy a hacer primero uno vertical, ¿sale? Y el otro punto está aquí. El punto B. Entonces, el punto A tiene las coordenadas que 4, 4,6, ¿sale? Y el punto B tiene la coordenada 4, aquí sería 2, ¿no? Entonces, para el segmento horizontal, para el caso de las Y, pues tendría que hacer que, por ejemplo, pueden hacerlo de las dos maneras. Fíjense, si resto yo y2 menos y1, si a este le damos que este va a ser que x1 y este va a ser y1, ¿cierto? Y este le vamos a ponerle que es x2 y este y2, ¿sale? Si tuviéramos el punto C, pues sería x3 y y3 y así sucesivamente como vayamos avanzando los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí para encontrar esta distancia, en este sentido, fíjense, si lo hago de esta manera, me quedaría, por ejemplo, ¿cuánto vale y2? Vale 2, ¿no? ¿Y cuánto vale y1? Vale 6. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? 6 menos 2 me queda menos 4. Obviamente aquí, como solamente nos interesa la magnitud, vamos a determinar que como el resultado es menos 4, le vamos a sacar valor absoluto, porque realmente lo único que nos interesa saber es la distancia, no tanto si es su valor positivo o negativo. Entonces nos quedaría aquí 4, ¿no? Tiene 4 unidades de distancia, fíjense, 1, 2, 3, 4. Y si lo hago al revés, por ejemplo, que sería y1 menos y2, esto va a ser igual, ¿cuánto vale y1? Quedamos 6, ¿no? ¿Y cuánto vale y2? 2. ¿Cuánto me queda? 4. Entonces me da los mismos resultados en cuanto a magnitud, no en cuanto al signo, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es saber cuánto mide, no cuánto es, si es positivo o si es negativo. Entonces, como pueden darse cuenta, da lo mismo si pongo y2 menos y1 o y1 menos y2, ¿sale? Nos da en este sentido la misma magnitud que es de 4, ¿sale? Imagínense, bueno, aquí las X no lo podríamos hacer porque 4 menos 4 te da 0, ¿no? Vamos a hacer otro punto, ¿sale? Ay, sí, tiene un marcador. Bueno, vamos a hacer otro punto, por ejemplo, ahora imaginemos que este está aquí. El punto A va a estar en menos 2,3 y el otro lo voy a poner aquí. El punto B va a estar en la coordenada 3 en X, 3 en Y, ¿vale? Este va a ser mi X1, Y1, este va a ser mi X2, Y2.
¿Sale? Entonces voy a colocarlo, fíjense aquí, de la misma manera, lo voy a hacer. Voy a poner x2 menos x1, y aquí también lo voy a poner x1 menos x2. ¿Sale? Entonces aquí en este sentido me va a dar, por ejemplo, x2, ¿cuánto vale? 3. Menos, ¿cuánto vale x1? Vale menos 2. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer esta forma. ¿Sale? Porque tenemos el signo de ¿quién? Del punto menos el signo de la fórmula que yo les estoy dando. Y vamos aquí con lo mismo, sería aquí x1 ¿cuánto vale? Vale menos 2. Y x2 ¿cuánto vale? Menos 3, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar 3 menos por menos, más. Y aquí me va a quedar menos 5, pero como queremos solamente valor absoluto en este sentido, me va a quedar 5. ¿Sale? Y aquí ¿cuánto me va a quedar? Pues 5. Dejen como 5. Ahí está. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es lo mismo. Da lo mismo restar x menos 2 menos x1 o x1 menos x2. Al final al cabo nos van a dar las 5 unidades. Si yo me transformo o me fijo en la parte gráfica, fíjense, también tengo 5, fíjense, tengo 1. Voy a hacerlo como en la primaria, ¿se acuerdan de los saltitos? Que viene esa pita, entonces es lo mismo, fíjense, sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 unidades este segmento de recta. ¿Vale? Entonces, no hay pierde para este sentido de lo que les comentaba aquí, que puede ser x2 menos x1. Y bueno, entonces, pero ahora, ¿cómo lo haríamos para determinar para un plano inclinado, no? Porque, por ejemplo, aquí no hay nada, perdón. Aquí no hay nada en este sentido de, pues, por ejemplo, aquí no pasa nada, ¿no? Ya sabemos que la ponen así. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un plano inclinado, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues bien, cuando tenemos un plano inclinado, lo que hay que hacer es restar ambas partes y ocupar el teorema de Pitágoras. Y nos da como resultado esta fórmula, o sea, restar x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y todo esto le sacamos raíz. Y de la misma manera pudiera ser, como ya vimos, la otra forma, x1 menos x2 y y1 menos y2. Ojo, aquí o ocupas esta fórmula de primero las x2 y luego las x1 y sucesivamente en las y, o esta de este lado, primero la x1 y primero la y1. No puedes mezclar ambas porque entonces no te va a dar el resultado, ¿sale? Ojo con esta situación. O sea, no puedes poner una fórmula x2 menos x1 más y1 menos y2. O sea, que mezcles este con este. No, no, no. Tiene que ser, si vas a ocupar, ocupa toda esta fórmula primero, completa, o toda esta fórmula, ¿sale? No puedes mezclarlas porque si no, no te va a dar los puntos. Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, no mezclen las fórmulas, ¿sale? Porque si no, no les va a dar el resultado. Entonces, pues vamos a ver este siguiente ejemplo. Y bueno, por ejemplo, aquí ya les puse aquí cómo se calcularía. Vamos a ver esta figura, nos está dando un triángulo y nos está dando con diferentes puntos. ¿Vieron? Entonces dice, calcula el perímetro y área de la siguiente figura. Entonces, vamos a calcular primero su perímetro utilizando esta fórmula de los segmentos de distancia no dirigida entre dos puntos para encontrar, por ejemplo, la distancia de A a B, luego de B a C y finalmente de C a A. Y al final las vamos a sumar para encontrar el perímetro, ocupando cada una de las fórmulas, ¿no? Aquí les puse más o menos cómo queda, pero vamos a verlo en el pizarrón para que quede mejor explicado. Pues bueno, ya aquí ya coloqué los puntos, entonces ahora los voy a graficar. Bueno, la gráfica, si se las pide, pues hay que graficar, pero si no se las pide, pues no hay que dejarlo así. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, el perímetro primeramente de estos 3 puntos. Entonces, primero voy a encontrar mi segmento de A a B, como ya les comenté. Entonces, voy a poner que mi segmento de A a B lo voy a calcular. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner los dos puntos aquí que van a ocupar. Por ejemplo, voy a poner mi punto A, que es menos 5,3, y mi punto B, que es 3,2. Ya que los tienen ahí, ahora tienen que ponerles abajo los puntos que son. Por ejemplo, este va a ser que para mí va a ser x1, y1. Lo voy a poner aquí con otro colorcito para que no se confunda la comita. Ahí está. Y aquí va a ser
x2, y2. ¿Vale? Ahí está. Muy bien, entonces, como pueden darse cuenta, ya coloqué mis dos puntos de mi segmento de recta. Ahora voy a poner mi fórmula. Quedamos que mi fórmula va a ser AB. Yo voy a tomar la primera, a mí me acomodo más con la primera, con la que decimos que es x2 menos y1, esto al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Y todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces, voy ahora a sustituir mi segmento de recta. AB va a ser igual a, ¿cuánto vale x2? Vale 3. Perdón. ¿Y cuánto vale x1? Menos 5. Entonces le pongo aquí el menos de la fórmula. Ojo, esto es muy importante que lo hagan. Primero pongo el menos de la fórmula y después pongo el menos del signo. ¿Sale? Porque si no lo ponen, entonces no les va a dar el resultado. Entonces, abusados cuando tengan los signos negativos. Siempre componerlos así. Más, ¿cuánto vale y2? Vale 2. Menos el signo de la fórmula, este que está aquí. Y bueno, aquí no tengo ningún problema porque es puesto, entonces pongo 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es encontrar la solución al problema. Entonces, va a ser AB, esto va a ser igual, bueno, aquí, voy a poner aquí la raíz. Entonces, va a ser raíz de, aquí sería aquí menos, sería menos por menos, más, ¿no? Esto al cuadrado, de aquí más, y aquí este lo dejo así, si quieren, para que vaya por ahí. Entonces, aquí si quieren ustedes pueden hacer la cuenta, ¿sale? No pasa nada, o si quieren lo pueden hacer directamente en su calculadora, para que les dé. Fíjense, lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, fíjense, voy a poner aquí. Abro mi paréntesis, pongo 3 más 5, y arriba al cuadrado, más, abro mi paréntesis y pongo 2 menos 3, y elevo al cuadrado. Fíjense ustedes, para que vean cómo lo puse. Ahí está. 3 más 5 al cuadrado, más 2 menos 3 al cuadrado. Y les da 65. Entonces ya nada más lo único que hay que hacer, aquí pues, es ponerle, que fue raíz de 65, y bueno, ya nada más vamos a sacar lo que es la raíz de 65. Entonces aquí nada más pongo raíz a de 65, y ahí está, me dio, perdón, ahí está, 8.06. ¿Sale? Entonces me da aquí 8.06. Entonces aquí lo voy a anotar el segmento de recta AB me dio igual a 8.06. Ahora voy a calcular el siguiente segmento de recta. Vale, entonces ahora voy a calcular el segmento de recta BC. Hago la misma manera, pongo mis dos puntos, pongo el punto B que es 3,2 y el punto C que es menos 1, menos 4. Entonces, hago lo mismo que la vez pasada. Les voy a poner aquí que este es mi x1, y1, ¿sale? Que este es mi x2, y2, ¿sale? Y voy a proceder a hacer la misma situación. Entonces, fíjense, pongo aquí mi fórmula, que es mi segmento BC, va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, todo esto al cuadrado, y le saco raíz. Entonces, mi segmento BC, ¿cuánto vale x2? Vale menos 1. Entonces pongo menos 1, el menos de la fórmula, ¿y cuánto vale x1? Vale 3. Al cuadrado más, ¿cuánto vale y2? Vale menos 4. ¿Y cuánto vale y1? Vale 2. Y le pongo el signo en la fórmula y el menos 2. No olviden poner su raíz. Entonces ya nada más lo único que hago es mi calculadora para poder sacar los puntos. Entonces voy a poner aquí, abro mi paréntesis, pongo menos 1, menos 3 al cuadrado, más
menos 4 menos 2 al cuadrado. Vean, me salió. Ahí está. 52. ¿Sale? Y entonces ya nada más lo único que hago es ponerle raíz de 52. Y me dio 7.21. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí que esta fue raíz de 52 y me dio 7.21. Y lo voy a anotar aquí para tenerlo. Ahora vamos a sacar el último segmento que es de A a C. Pues bueno, ahora voy a calcular el segmento AC. ¿Sale? Entonces, para mi segmento AC voy a poner el punto A, que ¿cuánto vale el punto A? Menos 5, menos 3. Perdón, 3 nada más. Y mi punto B, que vale, perdón, mi punto C, que vale menos 1, menos 4. Entonces voy a hacer lo mismo que he estado haciendo. Voy a poner mi x1, y1, y x2, y2. Entonces este es x1, y1, x2, y2. Ahora bien, ahora mismo voy a poner mi fórmula. Aquí, por ejemplo, ustedes ya con la práctica, si quieren, ya no es necesario que pongan la fórmula porque pues solito se aprende. O sea, ya no tienes que como que ponerla. Pero pues yo la voy a colocar para que no haya pierde. Entonces ya quedamos que es x2 menos x1 más y2 menos y1, ¿no? Al cuadrado y todo esto raíz. Entonces, ahora mismo y comenzamos. ¿Cuánto vale x2? Menos 1. Menos, ¿cuánto vale x1 menos 5? Entonces acuérdense, pongo el menos de la fórmula y el menos 5 del punto. Y cierro. Más, si quieren aquí para que no se confundan, pueden poner corchetes. Por la jerarquización de operaciones, ¿verdad? Pero pues no pasa nada, ¿no? Aquí pongo y2, ¿cuánto vale? Menos 4. ¿Y cuánto vale y1? Vale 3, ¿no? Con el signo menos, pues sería menos 3. Entonces primero hago esta parte. Aquí me quedaría menos 1, menos por menos más 5, más menos 4, menos 3 al cuadrado. Todo esto le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces, mi segmento AC, dejen aquí mi 5 porque parece. Entonces voy a sacar ahora mi segmento AC. Entonces coloco y digo que va a ser menos 1 más 5 al cuadrado más, abro paréntesis, menos 4 menos 3 al cuadrado. Fíjense si ustedes pueden observar. Me dio 65, lo mismo que el segmento AB. Esto quiere decir que tengo un triángulo isósceles, ¿verdad? Que tengo, del mismo lado, tengo dos lados iguales. Entonces, obviamente aquí me va a dar 8.06. Entonces, aquí me lo coloco 8.06. ¿Sale? Entonces, ya nada más para el perímetro. Para el perímetro. Pues lo único que hago es sumar los segmentos, el segmento AB más el segmento BC y más el segmento AC. Entonces mi perímetro va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale AB? 8.06 más 7.21 y más 8.06. Entonces mi perímetro va a ser igual a, entonces voy a sumar todos los perímetros, voy a borrar aquí esta parte para que no nos hagamos aquí como está, si ya quedó bien. Entonces comienzo, fíjense, mi perímetro lo voy a calcular. Entonces directamente sería 65 más 7.21 y más 65. Ah, no, perdón, es que me quedé con la raíz. Sería 8.06 más 7.21 más 8.06. Entonces me da un valor de... Ahí está. 23.33. ¿Sale? Entonces aquí en este sentido tu perímetro te dio
23.33. ¿Sale? Entonces aquí, si yo puedo, me voy a pasar el documento que les preparé. Si ustedes pueden observar, pues aquí en este sentido, pues el segmento AB nos dio, bueno, aquí lo que hizo fue como que hacerlo más paso a paso, ¿sale? Pero pues nos dio los mismos resultados. Y pues aquí calcular el perímetro, pues nos dio 23.33, ¿sale? Entonces, ahora vamos a calcular el área, y el área lo vamos a calcular mediante esta fórmula. Hay otras fórmulas, pero se me hacen muy engorrosas, yo creo que esta es más directa y mucho más sencilla. Entonces, vamos a hacerlo mediante esta fórmula. Bueno, fíjense, aquí ya coloqué la fórmula y también los puntos. Yo les recomiendo que coloquen así los puntos de forma lineal, ¿sale? Así de forma lineal para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, voy a empezar a nombrar mis puntos. ¿Por qué? Precisamente por esta situación, para que ustedes puedan identificar sus puntos más rápidamente. Por ejemplo, aquí puedo decir que este va a ser que X1 y este va a ser Y1, ¿sale? Luego este va a ser que X2, Y2. Y finalmente este va a ser que X3, Y3. ¿Vale? Esta fórmula, por ejemplo, ustedes la pueden deducir muy fácilmente, fíjense. Porque básicamente lo que hace es como que así, fíjense. Primero, dice, bueno, voy a multiplicar X1 por Y2, que es lo que tenemos aquí. Y luego lo de X2 por Y3. ¿Y cuál me faltó? El de Y1, o sea, X3 por Y1, que es el que está aquí. ¿Ya vieron? Se dan cuenta que estos son los azulitos. Y ya nada más para terminar, pues los rojitos, los negativos, pues serían al revés. Ahora vas en contra, ¿no? El primero sería que X3 por Y2, que es el que tenemos aquí, menos X2 por Y1, que es el que está aquí, y pues ahora el último que nos faltó, que fue el de X1 por Y3, ¿sale? Si es que no se acuerdan de la fórmula, ¿sale? Pero pues bueno, pues en este sentido ustedes van a poder hacer su formulario y ocuparlo para su examen. Entonces, bueno, voy a continuar con los puntos. Entonces, bueno, los voy a dejar ahí, no hay ningún problema. Entonces, voy a empezar a sustituir ahora mis puntos. Entonces, supongo aquí que mi área va a ser igual a 1/2. Pues, ¿cuánto vale X1? Veamos que vale menos 5. Entonces, pongo aquí menos 5. ¿Cuánto vale Y2? Vale 2. Más, ¿cuánto vale en este sentido X2? 3. Estos se van a multiplicar, ¿sale? ¿Cuánto vale Y3? Vale menos 4. Más, vamos con X3, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Y cuánto vale Y1? 3. ¿Sale? Ahí vamos. Ahora vamos a colocar nuestros signos negativos. O sea que estamos aquí. Menos, ¿cuánto vale X3? Vale menos 1. ¿Cuánto vale Y2? Vale 2. ¿Cuánto vale X2? Vale 3. ¿Cuánto vale Y1? Vale 3. Y finalmente, ¿cuánto vale X1? Menos 5. ¿Y cuánto vale Y3? Menos 4. Y hicieron mi coche, ¿no? Entonces, ya puse mi fórmula. Si quieren podemos, antes de que hagan el cálculo, rectificamos, ¿sale? Para que no haya ningún problema. Y ustedes puedan, pues, más o menos determinar o ver cómo va quedando la situación. ¿Sale? Ay, pero es que ahí se nubla mucho. Es que como que se ve en mi pantalla y no se veía antes, pero bueno. Ya arreglaré ese problema después. Entonces, reviso rápidamente, por ejemplo, X1, ¿cuánto vale? Vale 5, Y2 vale 2. Entonces, sí, los tengo bien. X2 vale 3, y X2 vale 3, aquí está, y Y3 vale ¿cuánto? Menos 4, entonces aquí está. X3, ¿cuánto vale? Vale menos 1, aquí está. Y Y1, ¿cuánto vale? 3, aquí está. Entonces, voy bien. ¿Cuánto vale X3? Vale menos 1. ¿Cuánto vale Y2? Vale 2. Entonces, voy bien. ¿Cuánto vale X2? Vale 3. ¿Cuánto vale Y1? Vale 3. Ahí están los dos. Y el último, ¿cuánto vale X1? Vale menos 5. Ahí está menos 5. ¿Y cuánto vale Y3?
vale menos 4. Entonces, ya verifiqué y estoy correctamente en los puntos. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar todos estos puntos. Los pueden hacer mediante su calculadora, no hay ningún problema. Entonces ponemos menos 5 por 2, luego más, abro paréntesis, pongo 3 por menos 4, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, menos 1 por 2. Ahora sí, siguen. Ah, no, perdón, se me fue aquí, menos 1 es 3. Y luego pongo menos 1. Y pongo el 2, menos, abro paréntesis, pongo el 3 por 3. Y el último menos, abro paréntesis, menos 5, abro paréntesis, menos 4. Fíjense. Ahí está. Entonces, vean cómo por que todos con cada uno de sus signos conforme como lo tenemos en el pizarrón y me dio menos 52. ¿La vieron? Entonces voy a colocar aquí que me da, todo esto me dio, va a ser igual a 1/2 de menos 52. Entonces, aquí pues ya la mano lo que tengo que hacer es, esta cantidad la tengo que dividir entre 2. Entonces, el área va a ser igual a menos 52 entre 2. Entonces, esto me va a quedar igual a ¿cuánto? Entonces lo divido entre 2. Y me queda 26. ¿Sale? Obviamente ustedes aquí van a decir, oiga, profe, pero ¿por qué quedó negativo? Bueno, no hay problema. Al final al cabo, pues es por los puntos. Pero como acuérdense que nos interesan en ese cambio la superficie, no tanto el sentido, porque acuérdense que el signo te va a dar un sentido, como lo que estamos viendo también en física, ¿no? Entonces, aquí les voy a sacar el valor absoluto, me va a dar 26 unidades cuadradas. Entonces, ya encontré mi área y ya encontré mi perímetro. Entonces, si se fijan, es un proceso un poquito laborioso, sí, largo, pero pues solamente es cuestión de ir paso a paso. Geometría, sí, chicos. Quiero que se mentalicen en esta situación de que geometría es una materia que hay que ir paso a paso, no saltarse los pasos, porque con un paso que te saltes, con ese que te saltes, te va a ir mal o te vas a equivocar en un signo. Las operaciones algebraicas en este sentido son muy sencillas, no hay pierde en este sentido, pero sí tienen que ir paso a paso para resolver sus ejercicios. Y bueno, como aquí pueden ver, pues puse toda esta parte y pues me dio 52 y me dio 26. Entonces, pues me da 26 pues porque, como les digo, es unidades cuadradas. Entonces, pues esto es el tema de la semana. Si se fijan, es un tema un poquito largo, un poquito extenso. Pero pues como les decía, si ustedes siguen cada uno de los pasos, como se los pongo aquí o como se los puse en el pizarrón, pues no van a tener ningún problema. Pues las actividades de aprendizaje son las siguientes. Van a calcular el área del perímetro de cada uno de los siguientes vértices. Por ejemplo, todo este es un solo ejercicio, este es otro ejercicio y finalmente este es el tercer ejercicio. Para que lo resuelvan en su libreta y adjunten la imagen en plataforma, ¿sale? Entonces, pues bueno, cualquier duda, pues ya saben, estamos a la orden. Nos vemos mucho, cuídense mucho. Pero nos vemos pronto, cuídense mucho.